Hay historias que huelen a escándalo, a piel prohibida y a fotografías que el país entero quiso ver, pero fingió no mirar. Porque cuando las divas de la televisión mexicana decidieron desnudarse para Playboy, no solo dejaron caer la ropa, dejaron caer carreras, matrimonios y reputaciones. Algunas lo hicieron por rebeldía, otras por dinero desesperado, y unas cuantas, porque sabían exactamente el morbo que iban a desatar. Lo que nadie te cuenta es lo que pasó después, las que terminaron vetadas de Televisa, las que perdieron custodias de sus hijos, y aquella que juró que las fotos eran artísticas, hasta que salieron las versiones sin censura. Todo comenzó en los 70 con Isela Vega, la primera mexicana en mostrar todo en la edición gringa. Unos la llamaron valiente, otros la crucificaron en los periódicos. Pero lo más jugoso viene después, las que la siguieron creyendo que serían igual de afortunadas, y terminaron pagando un precio que jamás imaginaron. Agárrate, porque algunos nombres te van a sorprender, y otros, a lo mejor, te van a decepcionar. Número 1. La primera en incendiar las páginas fue Isela Vega, en 1974, cuando nadie en México se atrevía ni a decir la palabra Playboy sin persignarse después. Sí. Dicen que Hugh Hefner mismo la aprobó, fascinado con su mezcla de rebeldía y magnetismo. En aquel tiempo, las señoras hablaban de ella como si hubiera cometido pecado mortal, mientras los hombres se peleaban los ejemplares en los puestos de periódico, eso sí, a escondiditas. Algunos críticos aseguraban que con esa portada se le acabó la carrera, pero lo cierto es que la catapultó a Hollywood. Los rumores decían que varios productores estadounidenses la buscaron tras verla posar sin miedo. Así fue como la Vega pasó de actriz nacional a leyenda indomable, abriendo la puerta a todas las que vinieron después. Número 2. 10 años más tarde, Elizabeth Aguilar siguió sus pasos en 1984, y aquello fue dinamita pura. Su aparición en Playboy fue tan impactante que la revista agotó su tiraje en días. La llamaron de todo, atrevida, inmoral, reina de la tentación. Algunos empresarios televisivos, dicen, la vetaron por pasarse de lista, pero también hubo quienes la aplaudieron por su valentía. Lo que no muchos saben es que durante años se rumoró que el pago que recibió por esa sesión fue el más alto que la edición mexicana había ofrecido hasta entonces. Un contrato que, según dicen, firmó en secreto, sin que su familia lo supiera. Número 3. Y entonces apareció Yuri, la consentida del público, que en 1986 y 1990 desató una tormenta. Imagínese, la voz de Maldita Primavera convertida en la fantasía de medio país. En su momento lo negó, pero las fotos hablaban solas. Las malas lenguas aseguran que posó presionada por su disquera para mantener la atención mediática, aunque ella luego se arrepintió y lo atribuyó a una etapa de locura. Sí, porque yo era la Madonna mexicana, la Madonna que salía en Playboy. No encuerada, pero casi. Lo cierto es que las ventas de la revista subieron, y los fans, entre indignados y fascinados, no hablaban de otra cosa. Casi al mismo tiempo, María del Sol y Ana Silvia Garza probaron suerte con Playboy, pero según esto, desde el lado más artístico. María del Sol aseguró que su intención era mostrar empoderamiento femenino, aunque en los camerinos se decía que lo hizo porque una marca de cosméticos le retiró contrato y necesitaba de una lanita. Ana Silvia, por su parte, posó envuelta en celofán, literal como un ramo de rosas. La prensa la destrozó, acusándola de frivolidad, pero el público no quitaba la mirada. Se rumoraba que su novio de entonces la dejó justo después de la sesión. En 1990 llegó la elegante Lucía Méndez, quien, sin desnudarse, causó más alboroto que muchas sin ropa. En su sesión mostró solo hombros y piernas, pero el efecto fue demoledor. Los fans se desbordaron y la edición se agotó. Sin embargo, dentro de Televisa hubo quien dijo que ese atrevimiento le cerró puertas con los productores más conservadores. Ella lo negó, claro, pero se cuenta que más de una actriz de su generación la criticó en secreto, mientras intentaba imitarla después. Y mi vida, ¿y qué van a decir si me ven todo? No, y me da un trauma. Luego vino Laura Flores, en 1991, la protagonista de melodramas familiares que nadie imaginaba ver en esa revista. Su sesión fue explosiva, y aunque ella lo justificó como una etapa de transformación, el público la juzgó con dureza. Años después confesó que se arrepintió porque su hija sufrió burlas cuando las imágenes circularon por internet. Lo curioso es que en los 90, la revista se vendió tanto que tuvo que reimprimirse, y más de un conductor de televisión se llevó su copia al camerino, incluso las vulcas la tenían en la pared a todo color, según contaban los técnicos entre risas. De pecar, y todos queremos desnudarnos, y queremos ser sexys y coquetos, y hacemos llorar y sangrar
lágrimas. Ese mismo año, la periodista deportiva Liliana Amorós también se animó a romper esquemas. Su aparición generó controversia porque provenía de un mundo serio, el del deporte. Algunos colegas la tacharon de poco profesional, pero las ventas la respaldaron. En foros de la época se comentaba que Televisa planeaba despedirla, pero terminó convirtiéndola en figura pública por la atención mediática que generó. Y para cerrar la primera era con broche de oro, llegó Alejandra Guzmán en 1993, con apenas 25 años y la rebeldía tatuada en la piel. Su sesión dicen que fue puro fuego, cadenas, cuero, miradas desafiantes. Tanto así, que la prensa la llamó la hija de la tentación. Se decía que su padre, Enrique Guzmán, estaba furioso y que Silvia Pinal prefería no hablar del tema. Aún así, Alejandra disfrutó el escándalo. En entrevistas posteriores soltó frases como si no les gusta, no lo vean. Pero lo que más corrió entre rumores fue que la propia Playboy estadounidense quiso comprar los derechos de su sesión mexicana para distribuirla internacionalmente. Ahí fue cuando el mito se volvió leyenda. La Guzmán, sin miedo a nada, selló para siempre el matrimonio entre la farándula mexicana y el escándalo editorial. A mediados de los 90, la sensualidad mexicana ya no se escondía detrás de las cortinas. Las cámaras estaban listas y las portadas se convertían en pasaportes al escándalo. Una de las más comentadas fue Stephanie Salas, sobrina de Alejandra Guzmán, quien en 1996 sorprendió al país entero. No era solo una cara bonita del clan Pinal, decidió aparecer en Playboy con una actitud provocadora. Pero lo que más dio de qué hablar fue el nivel de naturalidad que la revista decidió no censurar, algo impensable para los estándares de la época. La prensa de espectáculos se volvió loca, unos la tacharon de descuidada y otros la aplaudieron por su autenticidad. En los programas nocturnos se murmuraba que esa sesión había sido su manera de cerrar la boca a la familia Guzmán, que no veía con buenos ojos su independencia. Juntamos, teníamos infinidad de temas para escoger, llegamos a... Ese mismo año, otra sorpresa, Kenny Avilés, vocalista de Kenny y los Eléctricos, rompió con todos los moldes al posar en agosto de 1996. Con su imagen de rockera rebelde, fue reconocida internacionalmente por una de las portadas más atrevidas que Playboy México haya hecho. Las malas lenguas dicen que su disquera la amenazó con cancelar contratos, pero el público la amó más que nunca. Su portada fue premiada como una de las mejores del mundo ese año. La rockera desnuda que hizo temblar Televisa, tituló una revista. Y no era para menos, nadie esperaba que una mujer del rock mexicano se mostrara así de libre, como Diosito la trajo al mundo. En 1998, otra bomba cayó sobre los medios. Salma Hayek, ya convertida en estrella internacional, apareció en una portada de Playboy que incendió la industria. Aunque su representante aseguró que no había posado, sino que usaron fotos de archivo, sí como no, decían en los cafés y en las redacciones se decía otra cosa. Se rumoraba que la propia revista había pagado una fortuna por los derechos y que Salma había autorizado discretamente las imágenes, buscando consolidar su fama en Hollywood. Fuera cierto o no, la polémica fue tan grande que Playboy vendió ediciones pirata en medio continente. Si supiera lo que sé hoy, en aquel momento me hubiera dado cuenta. Los 2000 llegaron con nuevas caras y nuevas polémicas. Isabel Madó, en 2005, fue una de las portadas más esperadas. Muchos la recordaban por su paso en Big Brother VIP, donde su imagen se convirtió en sinónimo de sensualidad descarada. Así que cuando Playboy anunció que ella sería la siguiente, el país se preparó para el caos. Su sesión, inspirada en Marilyn Monroe, superó las expectativas, rubia, curvilínea y desafiante. Las malas lenguas aseguraban que había recibido una suma millonaria, y que la sesión fue tan comentada que incluso otras celebridades comenzaron a llamar a la revista para ver si había espacio en el calendario. Después vino una de las más elegantes pero también más controvertidas, Olivia Collins, quien en los 2000 decidió demostrar que la sensualidad no tiene fecha de caducidad. Posó a los 52 años y dejó claro que la madurez podía ser igual de deseada. Pero el detalle picante fue otro. Algunos medios aseguraron que su pareja de entonces no aprobó la idea y que hubo una fuerte broncón antes de la publicación. Ella lo negó rotundamente, pero el rumor quedó volando. Lo cierto es que su sesión fue una mezcla de clase y picardía que dividió opiniones y marcó el regreso de las mujeres maduras a la portada más caliente del país. Pues ni modo. Los años son los años y los llevo bien y me caen muy bien. Y si hablamos de elegancia con morbo, no puede faltar Lourdes Munguía, quien debutó en Playboy en 2006 y le fue tan bien, que repitió en 2013.
Su primera aparición fue toda una sorpresa, nadie imaginaba que la actriz de rostro angelical se atrevería a tanto. Con más de 50 años, apareció en una sesión que muchos describieron como el pecado vestido de seda. En los foros de la época se comentaba que su teléfono no paró de sonar, exnovios, productores y hasta políticos querían felicitarla o invitarla a cenar, sí ajá, cómo no. Se rumoró incluso que un empresario de Monterrey quiso comprar la sesión original por una suma de 6 cifras. Ella, como toda diva, jamás confirmó ni negó nada, solo sonrió y dijo, la belleza no tiene fecha de vencimiento. Así, los 90 y los 2000 dejaron una marca imborrable. Las actrices, cantantes y modelos ya no posaban solo por fama, sino por control. Y aunque algunas pagaron caro las consecuencias, todas lograron lo que querían, que el país entero hablara de ellas. Si ha llegado hasta aquí, cuénteme en los comentarios cuál de estas divas cree que encendió más la polémica en su momento. ¿Fue la rebeldía de Alejandra Guzmán, la osadía de Stephanie Salas o la elegancia de Lourdes Munguía? Su opinión cuenta, amigos de Tutoriales Gerberín, así que escríbala aquí abajo y suscríbase, porque lo que viene, todavía está más candente. Con el nuevo milenio, Playboy México se volvió más atrevida y menos discreta. Ya no era solo una revista, era la catapulta perfecta para quienes querían volver al ojo público. Y ahí apareció Dayana Guzmán, la supuesta heredera del apellido más polémico del país. Con apenas 18 años, debutó en Playboy en 2010 y la revista promocionó su sesión con el lema Sin rumores y sin ropa. Dicen que Alejandra Guzmán, la rockera original, montó en cólera cuando vio el resultado, porque Dayana juraba ser su hija biológica. La familia Guzmán Pinal lo negó 1000 veces, pero las imágenes bastaron para encender el morbo. Entre el público corría el rumor de que fue Playboy quien pagó una cifra altísima solo por el escándalo del apellido, y el tiro le salió perfecto, la edición se agotó en cuestión de días. Ese mismo año, Celia Lora, hija del rockero Alex Lora, demostró que la rebeldía también se hereda. En 2011, su sesión rompió todos los récords de venta. No era la típica modelo de poses delicadas, fue directa, desafiante y con un mensaje claro, me vale lo que digan. La prensa no la perdonó, unos decían que su padre estaba furioso, otros aseguraban que él mismo había comprado cajas enteras para guardarlas de recuerdo. Celia, fiel a su estilo, no se escondió. En entrevistas posteriores se reía de las críticas y hasta bromeó con que Playboy debería ser una familia Guzmán Lora Edition. Los fans la adoraron y desde entonces se volvió la reina indiscutible del morbo nacional. Yo lo veo más como estar orgullosa de ti misma. Y bueno, ya metiendo... Pero espérense tantito, porque en el mismo año, Francesca Guillén, hija del actor Alejandro Camacho, decidió entrar a escena, pero con un enfoque distinto, según, su sesión fue artística, casi poética. Pero claro, el público no buscaba poesía, sino piel. En redes y programas de espectáculos, muchos decían que se veía demasiado seria para ser una playmate. Sin embargo, el detalle curioso fue que Playboy eligió su portada precisamente para demostrar que también podía ser arte fino. En las grabaciones del programa Ventaneando, se decía que Francesca había pedido una iluminación especial para no parecer vulgar. Lo logró, pero la polémica ya estaba hecha, para algunos fue una musa, para otros, un desperdicio de portada. Al año siguiente, Vanessa Bush, conocida por su papel en Amores Perros, sorprendió al público con una sesión para Playboy en 2012. A los 39 años, quiso mostrar una versión madura y real de la sensualidad femenina. Sin embargo, el morbo superó al mensaje. Los conductores de espectáculos bromeaban con que Octavio Paz se revolcaría en su tumba, mientras la prensa más seria la llamaba la actriz intelectual que se atrevió a todo. Se decía que lo hizo como un regalo personal de cumpleaños, aunque en pasillos de la industria se hablaba de un pago millonario por exclusividad. La realidad, Playboy México la vendió como símbolo del renacer femenino, y los números no mintieron, fue una de las ediciones más vendidas de ese año. Amigos, de saluda Vanessa Bauche para invitarlos a que me conozcan como el nuevo rostro de la revista Playboy México. Ese mismo 2012 fue un año candente. Marisol Santa Cruz, actriz de telenovelas y conductora, apareció también en la revista. Su sesión fue tan provocadora que incluso algunos canales vetaron las imágenes. Los rumores más jugosos aseguraban que una marca de ropa interior la demandó por usar diseños sin autorización, aunque nunca se comprobó. Lo que sí se sabe es que Playboy aprovechó la polémica para relanzar la edición con un tiraje doble. Y mientras el público compraba por morbo, Marisol declaraba entre risas que la sensualidad no se pide, se impone.
¿Y cómo andas el corazón? ¿La fotografía? Y la fotografía la hizo Uriel Santana, maravilloso, maravilloso. En el mismo año, los rumores de que Kate del Castillo posaría para la revista corrieron como pólvora. Y aunque oficialmente no apareció en cueros, varias de sus fotografías exclusivas circularon entre coleccionistas de la marca. La versión que más sonó decía que la actriz había aceptado el trato, pero que Playboy cambió los términos a último minuto por presión de sus patrocinadores. Otros aseguraban que Kate misma canceló la sesión para evitar problemas con Televisa, justo antes de filmar La Reina del Sur. Pero en la redacción de la revista se decía que las fotos sí existen y que todavía están guardadas en un archivo prohibido. Después, Fabiola Campomanes, en 2013, protagonizó una de las sesiones más candentes y menos esperadas. Apareció junto a un modelo masculino, y las fotos, más que eróticas, parecían una historia de pasión. Los foros ardieron, unos decían que había química real entre ambos, y los tabloides insinuaban que el romance siguió fuera de cámara. Ella lo negó, pero cuando la entrevistaron en vivo y le preguntaron si se había enamorado durante la sesión, solo respondió con una sonrisa, y eso bastó para mantener el rumor. Ya sé, pero debería de ser yo la directora de una de esas. Tengo muchos amigos muy guapos. Cerrando con broche dorado, llegó Frida Sofía, la nieta más mediática del clan Pinal, quien en 2015 se convirtió en noticia mundial al posar para Playboy. Hija de Alejandra Guzmán, heredó tanto la belleza como la polémica. Su sesión fue carísima, se habló de más de 2 millones de pesos, y se promocionó como un homenaje a la portada que su madre había hecho años atrás. Pero la verdadera bomba vino después, se filtró que su abuela, Silvia Pinal, estaba furiosa por la publicación, mientras Alejandra solo atinó a decir que cada quien con su cuerpo, pues ya que le quedaba decir. Lo que nadie negó fue que Playboy rompió récords de ventas otra vez. Frida Sofía no solo se desnudó, también se despojó del apellido y se consagró como la nueva reina del escándalo. Y de pronto, la era digital. El público ya no esperaba que saliera la revista. Ahora bastaba un tuit para desatar el caos. Y Playboy México lo supo aprovechar. Cada portada se volvió un evento nacional, y cada sesión, una tormenta de comentarios. Una de las primeras en inaugurar esta etapa fue Ivonne Montero, quien en 2017 decidió mostrar su lado más sensual con una sesión acuática que dejó a todos con la boca abierta. Dicen que fue idea suya posar entre olas, cubierta apenas por el reflejo del agua. Pero los rumores iban más allá, se comentaba que aceptó la propuesta para vengarse de un ex que la había dejado por una actriz más joven. No, se ve me veo ahí yo como una mujer plena, segura de mí. Ya no... Verdadero o no, la portada vendió miles de ejemplares y la devolvió al centro del espectáculo. En programas de televisión se escuchaban frases como "La Montero está más candente que nunca", mientras ella respondía con elegancia, "Yo solo mostré mi libertad". Ese mismo año, otra bomba mediática, Manelik González, la polémica estrella de Acapulco Shore, que apareció en una edición que parecía hecha para romper récords. En la sesión no solo mostró su figura, sino también su personalidad sin filtros. Playboy la vendió como la reina del reality, pero lo que realmente vendió fue actitud. Las malas lenguas aseguraban que MTV trató de frenar la publicación por cuestiones de imagen, aunque Manelik juró que nadie la controla. Los foros ardieron, unos la aplaudían por su descaro, otros la tachaban de vulgar. Ella, como siempre, se burló de todos en Instagram, posando con la revista en la mano y escribiendo, "¿Y ahora, quién se atreve más que yo?". Para mí me cambió para bien. Yo venía acostumbrada a... En 2018, la actriz Mayra Rojas se convirtió en símbolo de empoderamiento al posar desnuda después de los 50 años. Pero detrás del discurso de amor propio, el rumor fue otro. Se decía que Playboy la buscó porque su nombre estaba sonando tras la muerte de su hermana, Lorena Rojas, y querían aprovechar la atención mediática. Ella lo negó rotundamente, asegurando que su sesión fue un homenaje a la madurez femenina. Pero el público fue más crudo. En los foros se leía de todo, desde halagos hasta críticas. Lo cierto es que su sesión se agotó en menos de una semana y demostró que la edad no es obstáculo para encender portadas. Ese mismo año, Playboy apostó por un rostro nuevo, Renée Dolaria, conocida en redes como Reba. Su sesión fue pura estrategia digital. No era actriz ni cantante, sino influencer, y su portada marcó un antes y un después. En entrevistas, Reba aseguró que quería mostrar su lado salvaje, pero los insiders contaban otra historia, que Playboy la eligió porque su cuenta en Instagram tenía más seguidores que la propia revista.
La jugada les funcionó, fue la edición más viral del año, aunque también la más criticada. Los fans de la vieja guardia decían que Playboy se había convertido en una cuenta de likes, mientras los jóvenes la aplaudían por ser la primera portada creada para romper el internet. En 2020, el escándalo tomó un giro histórico con Victoria Volkova, la primera mujer transgénero en protagonizar la portada de Playboy México. La revista la presentó como símbolo de inclusión y modernidad, pero, como era de esperarse, las redes sociales se dividieron. Hubo quienes la felicitaron y otros que explotaron en comentarios llenos de prejuicios. Playboy se defendió con el lema "La sensualidad no tiene género", y Victoria, con elegancia, respondió a los ataques diciendo: "No nací para complacerlos, nací para existir". Conectada conmigo, estar conectada con las cosas que tengo en mi vida y las personas que tengo en mi vida, he estado como más... Detrás de cámaras, se decía que su portada fue la última impresión física antes de que la revista se volviera completamente digital. Ya en la etapa más reciente, Playboy México cambió la tinta por los clics. Y en 2023, las nuevas reinas del morbo fueron Maya Nazor y Karely Ruiz, dos influencers que convirtieron la polémica en negocio. Maya, expareja del cantante Santa Fe Clan, apareció en una sesión que mezclaba dulzura y deseo. El público se dividió entre los que la llamaban la venganza más cara de México y los que la acusaban de usar la revista como revancha sentimental. Los rumores decían que el propio Santa Fe Clan pidió ver la edición antes de salir, por curiosidad artística, según un amigo cercano. Y si Maya fue fuego, Karely Ruiz fue gasolina. Su aparición en Playboy en noviembre de 2023 fue el golpe final de la era digital. Con una base de millones de seguidores, la regiomontana logró lo impensable, hacer que una revista impresa volviera a agotarse en plena era de las pantallas. Pero el escándalo no paró ahí. Se decía que la portada fue idea de un político del norte que quería patrocinar la sesión a cambio de aparecer entre las sombras. Playboy lo negó, pero el rumor creció tanto que hasta los noticieros lo retomaron. Karely, como buena experta en el caos mediático, no desmintió nada. Dicen de que no, ya volver a sacarlo, pero tú sabes que cuando lo vuelven a sacar otra vez millones de vistas y pues creo que sí era... Solo subió un video con la frase, "Hablen, que eso también se cobra". Y así, entre clics, likes y escándalos, la revista que en los 70 escandalizó con papel, ahora lo hace con pantallas. Pero lo cierto, señor espectador, es que las nuevas Playmates no solo se desnudan por fama, lo hacen porque saben que en México, el escándalo todavía vende más que el talento. Y amigos, déjenme contarles que cuando Playboy empezó a cansarse del papel, otras revistas aprovecharon el vacío. Y lo hicieron con fuerza, prometiendo fotos más atrevidas y entrevistas más sinceras. Así nacieron los grandes templos del morbo nacional, H para hombres, H extremo, Maxim y Signore. Y claro, las mexicanas no tardaron en convertir esas portadas en verdaderos campos de batalla mediática. Una de las primeras fue Lorena Herrera, quien ya en 1987 había jugado con fuego en una publicación llamada Signore. Posó bajo el nombre de Bárbara Ferrat, aunque más tarde aseguró que esa gemela misteriosa no existía. Nadie le creyó. Las fotos eran idénticas, el rostro inconfundible y la sensualidad innegable. Los rumores decían que la sesión había sido filtrada por un ex-manager para obtener dinero rápido. Lo cierto es que, desde entonces, Herrera se convirtió en sinónimo de provocación. Años más tarde, H para hombres le rogó repetir la historia, y ella aceptó encantada, diciendo que si se va a pecar, que sea con estilo. La revista de Conejito para la edición de marzo. En 2009, la exintegrante de OV7, Mariana Ochoa, cambió la pista de baile por la portada de H para hombres. El público, acostumbrado a verla cantando letras infantiles, no podía creer la transformación. Los foros se llenaron de comentarios, algunos aplaudiendo su nueva imagen, otros acusándola de querer revivir fama. Pero lo que nadie negó fue el impacto, la edición se agotó en 3 días. Se decía que la sesión se planeó con tanto sigilo que ni sus compañeros de grupo sabían. Cuando se enteraron, según rumores, hubo más de un reclamo en camerinos. Mariana sonrió y siguió cantando, pero con más ojos puestos en su cuerpo que en su voz. Ese mismo año, Maribel Guardia, la costarricense más mexicana de todas, posó para la misma revista. Tenía más de 40 años y un cuerpo que ni las veinteañeras. Su sesión fue legendaria, sombrero, botas y poca tela. Las redes ardieron. Los medios la alababan, los críticos se persignaban, y los hombres, bueno, compraban. Se rumoró que su entonces pareja se molestó por la sesión,
pero ella contestó con elegancia, a esta edad, la seguridad no se pide prestada. Y tenía razón, vendió tanto que H para Hombres hizo una reedición especial solo con sus fotos. En los 2000 también llegó Patti Navidad, quien apareció en H para Hombres en 2010, derrochando sensualidad. Su portada, con corsé rojo y mirada desafiante, fue de las más vendidas. Pero el escándalo vino después. En un programa de espectáculos se filtró que una televisora intentó vetarla temporalmente por romper con la imagen familiar. Ella lo negó todo, pero entre los pasillos se decía que el veto fue real. A la larga, la polémica la volvió más popular. Cada entrevista que daba terminaba en la misma pregunta, ¿posaría otra vez? Y su respuesta era siempre un coqueteo con la cámara. La reto para que usted me compruebe a mí, porque se van a caer todas sus mentiras, señora. Ni usted ni nadie tienen derecho a... Poco después, Marlene Fadala, ya reconocida internacionalmente, hizo su aparición en la misma revista. Su sesión fue tan cuidada que muchos la consideraron demasiado elegante para H para Hombres. Pero detrás de las luces, se contaba que aceptó por despecho, tras un truene con un empresario. Los rumores decían que el pago fue simbólico, que lo hizo por diversión, aunque su sonrisa en la portada contaba otra historia, la de una mujer que sabía exactamente lo que valía. Luego vino Sujei Ábrego, conductora y actriz, que se volvió figura recurrente en H para Hombres y Maxim. Lo curioso es que, según la propia revista, cada sesión de Sujei vendía más que la anterior. En los pasillos del espectáculo se decía que ella tenía una cláusula personal, ninguna foto sin aprobación directa. Y tenía razón en cuidarse, las imágenes terminaron circulando en páginas no oficiales, lo que desató una tormenta digital. Ella aprovechó el escándalo y se reinventó como la reina del erotismo con clase. Yo le voy a entregar a ese señor mi foto, y literal fue así, me presenté, y le dije, no, yo soy bailarina Paulina Rubio, y esto y lo otro. No podía faltar Carmen Campuzano, quien en 2016 regresó a la escena con una portada para H Extremo. Nadie se lo esperaba. Su nombre había sido sinónimo de excesos y escándalos, pero esa sesión cambió la narrativa. Posó con elegancia, aunque las malas lenguas aseguraban que fue un intento de reconciliarse con la industria. Los rumores más sabrosos decían que un exnovio influyente pagó parte de la producción para que ella brillara de nuevo. Lo cierto es que su portada revivió su carrera y la volvió tema de conversación en todas partes. Y por último, la siempre impecable Maribel Guardia volvió a brillar, demostrando que el tiempo no la toca. Cada vez que una nueva generación de actrices se atrevía, el público decía lo mismo, sí, pero ninguna como Maribel. Ella lo sabe, y juega con eso. En estas revistas, queridos amigos, no había conejitos, pero sí colmillos. Las mexicanas demostraron que podían dominar cualquier publicación, ya fuera con lente de lujo o cámara de morbo. Y aunque algunas fueron juzgadas, todas lograron lo mismo, quedarse en la memoria colectiva de un país que dice ser conservador, pero compra cada escándalo con entusiasmo. Si llegó hasta aquí, usted ya lo sabe, detrás de cada portada hay una historia, un rumor y una mujer que se atrevió a desafiarlo todo. Cuénteme en los comentarios cuál de todas estas figuras cree que marcó la época más atrevida del espectáculo mexicano. Las pioneras que abrieron el camino o las influencers que convirtieron el escándalo en negocio. Suscríbase y active la campanita, porque en este canal seguimos contando los secretos que la farándula prefiere olvidar, pero que usted y yo no pensamos dejar pasar. Adiós.